Esta es la historia de un paso efímero pero impactante del tren que atravesó Valencia. Kevin el Tren Viveros de Buenaventura, Valle del Cauca, es un delantero colombiano muy polivalente que puede jugar prácticamente en cualquier lugar de la delantera. Recientemente se coronó campeón de Liga y de Copa Colombiana con el Atlético Nacional, pero antes de ser delantero de los verdolagas, el Tren destacó en el Granate. Pero, ¿quién es el Tren? Viveros debutó en el América de Cali, un equipo grande donde tuvo algunas oportunidades a pesar de su juventud, pero en los 22 partidos que pudo jugar no logró ni siquiera anotar un gol. Pasó cedido por Atlético y Leones de la segunda división y siguió igual. Esto lo llevó a quedarse sin contrato y durar todo el 2021 sin jugar. Esto obviamente fue un obstáculo muy grande para la carrera de un joven delantero que apenas estaba despegando. Pero esta espera bastante larga se fue convirtiendo en hambre de revancha, en buscar una oportunidad, y ahí fue donde apareció el Granate. Pensaba que tenía que cobrar revancha y ahí fue cuando Carabobo me escuchó. Estoy totalmente agradecido con ellos por confiar en mí a pesar de haber llegado sin jugar durante tanto tiempo. La esperada revancha del Tren tuvo que aguardar un par de jornadas. El entrenador de Carabobo en el momento, Quique García, le dio la oportunidad. 25 de febrero del 2022. En la primera jornada, debut absoluto por la banda derecha como titular visitando a la UCB. 75 minutos de juego, pero el partido terminó quedando 0-0. Fecha 2. Una semana después, en el Misael Delgado, recibiendo a Monagas, empezó ganando el Carabobo, pero Monagas se la dio vuelta en cuestión de 10 minutos y una derrota en casa, y el Tren seguía sin anotar. Fecha 3. Visitan al Estudiantes de Mérida, pero una vez más el partido queda 0-0, Viveros sigue sin anotar y en general el Carabobo estaba pasando por un momento bastante malo. Hasta que arrancó el Tren. 17 de marzo, Estadio Misael Delgado, va ganando Carabobo 2-1 y entonces por la banda derecha sale Viveros y a sangre fría anota su primer gol para sellar también la primera victoria del Granate en el torneo. Fecha 5, Carabobo recibiendo a Zamora y desde bien temprano el Tren anota de penalti. En la fecha 6 no pudo anotar, pero en la fecha 7... de nuevo en su casa, en el Misael Delgado, recibiendo al Deportivo Táchira. Al 13 apareció en el momento justo. Empata el Táchira, pero no se preocupe, que al 60 otra vez el Tren, infalible desde el punto penal. Y para terminar, sellar su triplete y llevarse su balón, gol de volea para una victoria muy importante del Carabobo. En la siguiente fecha, visitando Aragua, anota de cabeza aprovechando su altura. Fecha 9, y es que si no anota el Tren, no anota nadie. Empate a 0. Entre la fecha 5 y la fecha 9, Carabobo metió 5 goles. Y todos fueron del Tren. Fecha 10, visitando a Hermanos Colmenares, actualmente el Inter de Barinas. Y una vez más, de penal, metió el segundo de su equipo. Con el marcador 2-2 al minuto 76, escapada por la banda y mete su doblete. Siguiente fecha, recibe un pase largo y ahora de zurda anota ante el Zulia. En la fecha 12 no anotó, pero asistió a Espinosa para sacarle un empate a la Academia Puerto Cabello. En la fecha 13, recibiendo al Deportivo La Guaira, primero la emboca de volea después de un rebote. Y para terminar el partido, ese ya habitual tiro rastrero de derecha con el que ponía su gol número 11 apenas en mayo. Una pausa. Justo aquí el Carabobo bajó un poco el nivel. Empate y derrota ante Lara, 2 empates ante Caracas. Sin que apareciera el Tren se le complicaban las cosas. En la fecha 18, de nuevo frente a La Guaira, volvió a lucirse. Primero como un buen 9 en el lugar indicado, después metiendo el balón en el único espacio posible, pero a pesar de su doblete el Granate cayó por 3-2 y las cosas ya se le iban complicando al Carabobo. Después de estar rondando entre la tercera y la séptima posición, se le sumaron derrotas ante Puerto Cabello y el Zulia, que dejaron al equipo en la 9ª posición. Pero volvió a arrancar el Tren Granate.
Jornada 21, victoria ante el Hermanos Colmenares, y en la 22, golazo de Viveros para ganarle de visita al Portuguesa. Y a la siguiente se despacharon contra el Aragua 5-1 con uno del Tren. Empate importante en Pueblo Nuevo y Carabobo volvía a meterse dentro de los 4 porque para este año el formato cambió. Ya no era 2 torneos, apertura y clausura, sino era un torneo a lo largo de todo el año. Y al final pasaban solamente los primeros 4, no eran 8, a un cuadrangular de nuevo en todos contra todos. Victoria ante Metropolitanos en la jornada 25, pero cayeron ante Zamora. Fecha 27, partidazo ante Mineros. Viveros guapea y pone el 1-2 de visita. Penalti al último minuto con el partido empatado. Anota el 2-3 final, una victoria de oro para Carabobo y el Tren ya llegaba a 17 goles en su cuenta personal. Le siguieron 2 empate-0 y llegamos a la última jornada. Carabobo estaba en el 4º puesto empatado con el Táchira, que estaba 5º, y con La Guaira, que estaba 6º. Separados por la diferencia de gol, un desliz y Carabobo se nos quedaba fuera de la gran fiesta final. Pero el Granate no dejó ninguna duda y le metió 4 a la UCB para sellar su paso al cuadrangular final. A un solo gol. Llegamos a la fase final. Carabobo, Metropolitanos, Monagas y Zamora. Entre estos 4 equipos se iban a definir los 2 finalistas. Y peor no pudo empezar para Carabobo. En la primera jornada perdieron en casa 0-2 contra Zamora. Y en la segunda perdieron 1-0 visitando a Metropolitanos. 0 puntos de 6. En la tercera jornada se levantaron recibiendo a Monagas. El Tren puso el 2-0 de cabeza en el minuto 37. Pernía anotó al último minuto para darle la vida al Granate. Pero una vez más no se les dio y en la fecha 4 perdieron 2-1 visitando al Monagas. Ya era la jornada 4 y Carabobo estaba último del grupo con apenas 3 puntos. Pero lo mejor es que seguía teniendo oportunidades de llegar a la final, porque Monagas tenía apenas 4 y 2 empates seguidos entre Zamora y Metropolitanos dejaron al blanquinegro con 6 y al Metropolitanos con 8. Aún habiendo 2 partidos por jugar, aún había vida de una final para el Granate. Jornada 5, se jugaban el todo por el todo recibiendo a Metropolitanos y entonces pecheada, muchachos. 0-0 en su propia casa y quedaban con 4 puntos en 5 partidos. Y lo peor es que seguían con vida, porque en el otro partido también hubo empate aún. Entonces quedamos Metropolitanos con 9, Zamora con 7, Monagas con 5 y el Carabobo con 4. En la última fecha, el Metropolitanos ya clasificado recibía al Monagas, mientras que el Zamora recibía al Carabobo. Ambos partidos a la misma hora y el Violeta realmente no se jugaba nada. Al 16 ya ganaba el Monagas y se estaba quedando con el cupo. Carabobo por fin empezó a jugar bien en esta fase final, pero ya era muy tarde. Gol de Chacón al 28 y volvió a aparecer el Tren. Golazo de volea para el segundo y un minuto después la volvió a encontrar botando para poner el 3-0. Siguió el cuarto y Zamora descontó al final. Carabobo terminó ganando 1-4 y necesitaba ese esperado gol de Metropolitanos que le sacara un empate a Monagas, porque Carabobo estaba llegando a 7 puntos mientras que Monagas estaba llegando a 8. Pero ese gol nunca llegó. Al contrario, Monagas metió el segundo con Blondel para sellar su paso a la final y dejar por fuera al Carabobo. Que un punto aparte para esa pecheada terrible del Zamora, porque ganando se metían a la final. La partida del Tren. 21 goles, una temporada absolutamente consagratoria para el Tren, y esto pues obviamente llamó la atención de equipos grandes de Colombia. Se le presentaba esa oportunidad de volver a su fútbol, de volver a un equipo grande y volver a tener esa oportunidad. Su oportunidad de redención llegó en forma de una cesión al Deportivo Cali, un equipo que estaba siendo dirigido por un nombre bastante conocido para el fútbol venezolano, como lo es el profe Jorge Luis Pinto. Tristemente para el Tren, llegó a uno de los peores Deportivo Cali que se ha visto en el último tiempo, un equipo que, bueno, tras concretar un 2023 bastante malo, terminó sufriendo por el descenso en este año, en el 2024.
Poco a poco se fue metiendo en el 11 titular después de empezar como suplente. Metió 4 goles en Liga más 3 en Copa. Con 7 goles ya era el goleador del equipo. Pero entonces, a mitad de su sesión, se fue y esta vez de la nada. Rarófona fue como la describió Jorge Luis Pinto a la negociación entre el equipo que se terminó llevando al Tren a mitad de año, cuando aún tenía un periodo de préstamo hasta el final. Y es que el Sarajevo, equipo de Bosnia, empezó a negociar con el Carabobo para llevarse al Tren. La situación fue rara y turbulenta porque habían 4 partes involucradas, cada una con intereses muy distintos. Por una parte, el Carabobo era el dueño de la ficha del Tren y era con quien se tenía que negociar. Del otro lado estaba el Sarajevo, el equipo de Bosnia, que estaba interesado en el Tren y negoció con el Carabobo un poquito a las espaldas del Deportivo Cali, que era la tercera parte, un equipo que hasta donde tenía entendido iba a tener al Tren cedido hasta el final de la temporada, y de repente a mitad de año se encontraron con que su jugador se iba a ir al fútbol europeo, mientras que para el Tren esto pues era obviamente una gran oportunidad de embarcarse en el fútbol europeo de un equipo que iba a jugar competencia continental como la Conference League. Aquí se resolvió en que Sarajevo le pagó a Carabobo y obviamente también pagaron una indemnización al Deportivo Cali, pero esto obviamente no fue suficiente para ellos. Tristemente, lo peor de todo es que después de todo este embrollo y después de obviamente no quedar bien ni con el Cali ni con su afición, el Tren jugó apenas 9 minutos en todo un semestre que estuvo en el equipo. Eso sí, fueron 6 minutos en la Conference League en la fase previa ante un equipo de Georgia en el partido de ida. De jugar en el Misael Delgado a jugar una competencia UEFA. El resto del semestre no fue convocado y a principios de 2024 se fue cedido otra vez a Colombia, a La Equidad. Allí metió 8 goles en un solo semestre e incluso jugó los cuadrangulares, pero le tocó ser parte de esa Equidad absolutamente desastroso que de 18 puntos no hizo ni uno. Después le llegó otra gran oportunidad de ir a un equipo grande de Colombia, al Atlético Nacional, también como cedido desde el Sarajevo, que recordemos sigue siendo el dueño de su ficha. Aquí poco a poco, también un poco como en el Deportivo Cali, llegando desde el banquillo, se fue haciendo un hueco en el equipo de Efraín Juárez. Por ahora, su ficha sigue siendo del Sarajevo, pero está prestado en el Atlético Nacional hasta mediados del 2025. Habrá que ver si se lo terminan quedando definitivamente o si después de realmente llamar la atención en el fútbol local puede volver ahora sí a su equipo en Europa a jugar, o si le va a llegar la oportunidad en algún otro lugar. Con esto me despido, muchachos, espero que les haya gustado este video sobre la historia de un jugador que está llamando mucho la atención en Colombia en la actualidad, precisamente por el buen momento que está pasando en Atlético Nacional, y que yo creo no era muy conocido su paso realmente destacado por el Carabobo, porque 21 goles de un jugador que venía un año sin jugar y que antes de eso no era un goleador para nada, es realmente algo increíble. Y que bueno, espero les haya gustado este pequeño video recapitulando cómo fue el paso del Tren Viveros por el Carabobo de nuestra Liga Fútbol. Sin más, me despido por hoy, espero que les haya gustado y nos vemos pronto para seguir desenterrando un poquito más de la historia oculta de nuestra Liga Fútbol.